nosotros. Es un placer entonces estar en este webinario enfocado sobre todo en poblaciones vulnerables, en particular en personas inmunocomprometidas, en personas embarazadas y en niños. Por eso hemos invitado a esta sesión a la doctora Laila Wok-Colbrun. Laila es profesora asociada en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Es educadora clínica, tiene pasión por este trabajo que viene realizando desde sus tiempos como becaria en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Tiene una amplia gama de intereses que incluyen medicina tropical, VIH, micosis, educación médica y en particular en colaborar con todos los infectólogos de las sociedades de infectología de Latinoamérica. Digamos, somos testigos de su presencia permanente y su apoyo para que los médicos en formación tengan acceso a recursos de investigación y a recursos, digamos, de infectología en particular. Después vamos a tener la presencia de Rafael Melo Galiés, que nos va a hablar de viruela símica en personas embarazadas. Rafael es médico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, hizo la residencia en IPEC Fiocruz de infectología, la maestría de salud colectiva y el doctorado en la Facultad de Medicina de Río de Janeiro. Es médico de la unidad intensiva del Instituto Estatal de Infectología y profesor adjunto de enfermedades infecciosas. Y finalmente David Aguilera nos va a ayudar a entender un poco, digamos, el riesgo y el impacto que puede tener viruela símica en la población pediatra. David es pediatra investigador clínico con un enfoque especial en VIH, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Es consultor del Departamento de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y España. Está conmigo también Rubén Mayorga, que es el jefe de la unidad de VIH, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual de la Organización Panamericana de la Salud y hepatitis virales, perdón que también me olvidé de hepatitis virales esta vez, y quien me va a apoyar al final con las preguntas y respuestas y va a cerrar el evento. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Laila. Adelante, puedes compartir tus diapositivas y comenzar cuando quieras, Laila. Te escuchamos. Muchas gracias, doctor Omar. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta sesión. Me pidieron que les hablara de la viruela símica en pacientes inmunosupresos y les voy a contar un poquito de la experiencia que hemos tenido acá y de las dudas que todavía tenemos no resueltas. Estos son mis conflictos de interés. Los datos son hasta el día de hoy. Como lo vimos con COVID-19, las cosas van cambiando día a día con más información que tenemos. Bueno, lo primero que les quería comentar es esta publicación de enfermedades de transmisión sexual y VIH que salió de la CDC, aquí en los Estados Unidos, donde vieron 8 jurisdicciones, a donde vimos de que tomaban un tiempo de casi 2 meses, 8 semanas, del 17 de mayo al 22 de julio, en lo que pasó aquí en los Estados Unidos. Ellos recordaron que teníamos 1,969 pruebas de viruela símica o pacientes en 8 jurisdicciones. Y lo más importante de ver esto es de que el 38% de esos pacientes eran pacientes que vivían con VIH. Además de eso, se encontró que el 41% habían tenido una transmisión sexual el año previo. O sea que este es un factor de riesgo en pacientes para adquirir la viruela símica o del mono. Y el 19% de casos con viruelas símicas hemos encontrado que son VIH de nuevo diagnóstico. O sea, puede ser ya sea VIH agudo o un VIH que lleva ya tiempo de estar ahí, pero son de nuevo diagnóstico. Entonces, en primer lugar, nos dice que en la población no hemos hecho todavía una buena área de seguir haciendo las pruebas de tamizaje para encontrar pacientes con VIH.
Lo más importante, y esa es la parte que nos trae esto, es que de esos pacientes, 12 del 45 con VIH no supresos, o sea que la carga viral es todavía detectable, fueron hospitalizados. Y de ahí teníamos 61 pacientes, que 9 de esos tenían un CD4 menos de 350. Y hago un recalco en esto porque cuando vemos, por ejemplo, como ver la muerte que hubo en Los Ángeles y la que se sospecha en Houston, y el paciente que les voy a presentar que estamos cuidando aquí en Georgia, o está bajo nuestro cargo, van a ver que uno de los factores de riesgo es de que no tengan un control de su VIH. Como sabemos, no detectable es no transmisible, pero eso también quiere decir que el sistema inmunológico está bien. De ese mismo estudio, como les había dicho, de los 1969, 38% que tenían VIH, 41% tenían una enfermedad de transmisión sexual y 61% era que ya tenían VIH o habían tenido una infección de transmisión sexual. Entonces, lo otro que hay que hacer es, además de buscar VIH, es hacer clamidia, gonorrea, sífilis y las hepatitis, A, B y C, para ver que no tengan otro factor de riesgo. Y como les contaba, yo estoy en el estado de Georgia. Esto es del viernes. Estamos con 1,535 casos. Como pueden ver, California tiene más de 4,000 casos. Y lo que hemos dado es que el 78% de nuestros casos son pacientes que tienen VIH. 98% son masculinos. Y lo otro importante para nosotros es que el 78% son afrodescendientes. El 14% es blancos. Se ha hablado mucho, igual que en California, que hay una desproporción bastante alta entre nuestra comunidad de color afrodescendiente y latina, a donde no se ha llegado el mensaje de vacunación, ni de testeo, ni información de educación. Y cuando vemos la vacunación que está pasando en Georgia, hemos vacunado alrededor de 22,320 con la primera dosis, pero de esos, el 46% son afrodescendientes, cuando vemos que el 78% son de los casos, mientras el 43% es de la raza caucásica o blanca, que es un 14% de los casos, han podido tener acceso, y 21% son de latinos. Entonces, tenemos otra vez, como vimos en COVID, y hemos visto también en VIH, especialmente aquí en Georgia, que tenemos una desproporción y una inequidad en la salud para ellos. Para los que no saben, Georgia está en el sur de Estados Unidos y es uno de los estados que tiene más transmisión sexual y es uno de los estados con índices altos de VIH. Entonces, el desafío clínico que hemos tenido es de que viene primero a presentarse en diversas formas. Algunos van a tener lesiones únicas, como en esta foto. Otros vamos a tener pacientes que en la foto que tenemos acá en el día 1 tienen una mácula, se le hace la prueba, sale indeterminada o negativa, pero ya el día 5 ya tiene una fórmula de pústula y eso puede ser, ya se vuelve positiva. No todos estos pacientes tienen un prodromo, no todos ellos tienen fiebre, no todos ellos van a sentirse con fatiga. Y el gran problema de las hospitalizaciones que hemos tenido ha sido cuando tienen erupciones en el área urogenital, igual que rectal, parte por el dolor. Y además hemos visto que en estos pacientes están muy deshidratados y eso puede ser que la viremia también progrese. Y podemos ver, y eso es lo que hemos visto en nuestros pacientes acá, presentaciones atípicas, pneumocelias, o sea, se ha descrito neumonitis por viruela símica, pero también tenemos derrames pleurales y este es un reporte de caso que está en pronta publicación. La morbilidad y mortalidad ha sido baja, es desde el CLADE del oeste. De los 59,000 casos, solo hemos tenido 19 muertes, 9 fuera del África, y las primeras 3, pues una se dio en la India, un hombre de 22 años que dio positivo, que no buscó atención médicamente tempranamente, y después en Brasil con un hombre de 41 años que estaba inmunosupreso en linfoma, y en España 2 muertes por encefalitis. Todos
todos estos tenían problemas inmunológicos, o algunos tenían VIH avanzado, o sea, SIDA, y la mayoría presentaron con encefalitis, que es uno de los prodromos más difíciles de tratar. Entonces, esto nos lleva a lo que hemos hablado. Hay una muerte confirmada del día de ayer en Los Ángeles. Es la primera que se confirmó en Texas. El reporte del 22 de agosto al 25 de agosto es un paciente que falleció en el área de Houston, en el condado de Harris, que está bajo investigación. Cuando yo hablé con mis colegas en el área de Texas, como todavía no se ha dado el reporte final de la parte el reporte final de qué falleció, no van a dar los datos hasta dentro de 1, 2 o 2 semanas para estar seguros de que sí, el paciente que había tenido viruela símica fue lo que hizo su deceso. Ahora, el de Los Ángeles sí se confirmó que es un paciente con SIDA que tuvo encefalitis, el cual se dio tratamiento, pero lamentablemente falleció y eso ya está confirmado. Ahora con eso no quiere decir que todos nuestros pacientes inmunosupresos van a tener este deceso. Les voy a presentar el caso clínico que tenemos ahorita en el área de Emory. Este es un paciente de 30 a 40 años de edad con VIH que tiene SIDA. Como van a ver, sus CD4 están abajo de 7. No ha tenido tratamiento desde hace 12 meses. Esto no es nada inusual en esta área de Estados Unidos. Y consulta a la emergencia por disuria y retención urinaria. Al evaluar al paciente, tiene lesiones umbilicales y postulares en número 30, como pueden ver en esta foto, incluyendo en el área peniana, presenta varias lesiones alrededor del sulcus coronal y en el área de la uretra hacia adentro. Se le hizo una evaluación urológica y tenía por la parte de la uretra adentro, tenía varias lesiones ulceradas, lo cual llevó a ponerle una sonda porque por eso tenía la retención urinaria por el dolor que presentaba. Y también tenía área anal, o sea, la proctitis con áreas de lesiones dolorosas, las cuales empezaron de esta manera. Entonces el paciente se presenta, no tenía otros síntomas, sí estaba deshidratado, pero no presentaba alteraciones del sensorio, no tenía nada neurológico, cardiológicamente, como se ha descrito, miocarditis, tampoco tenía, no tenía neumonitis, solo eran las lesiones cutáneas con dolor que tenía. Y se le saca un CD4 que tiene 7 y una carga viral de 350,000 copias. Entonces, a este paciente se le inicia tratamiento con tecoviramat, que es el tratamiento antiviral que se usa que se ha visto que en animales que puede ayudar. Este es un medicamento que lo tenemos que usar bajo investigación y tiene que tener un consentimiento informado porque no está aprobado por la FDA, pero está bajo emergencia. Y además se le empieza los antirretrovirales. A los 10 días el paciente reporta mejoría, pero al parar el tratamiento, o sea, a los 10 días, empieza a tener nuevas lesiones y tener más dolor intenso por la uretritis que ha tenido. Además de eso, no tiene lesiones orales, pero por el dolor no está comiendo y no está hidratada. Entonces se decide hospitalizar para hidratación. Y en ese tiempo se le pide a la CDC que en vez de tener oral, para tal vez tener una mejor absorción, usar tecoviramat intravenoso. Después de 8 días, estas son las lesiones que se ven. Pueden ver que son lesiones postulares, tienen una escara ahí. Todavía sigue con lesiones. Y entonces, después de tener una reunión con los de la CDC y nuestro grupo de infectólogos, el tratamiento actual se le da una dosis de inmunoglobulina con vaccinia. Y muchas veces me preguntan de a dónde conseguimos eso. Eso viene de la CDC. No es algo que es fácil de conseguir, dado que estaban en la reunión con nosotros.
abordamos eso. Y una de las razones que abordamos es porque el paciente tiene CD4 de 7, o sea, quiere decir que su respuesta de anticuerpos va a ser muy pobre, su respuesta de las células B va a estar muy bajos y no tiene realmente ningún sistema inmunológico de células T para combatir lo que es la viremia. Se le va a completar los 14 días con el tecovirimat intravenoso y esto va a ser seguido por 14 días oral. Entonces estamos ahorita en el día 14 y se le va a dar el egreso hoy. Ya las lesiones están mejores y vamos a ver cómo progresa. Ahora, este no es el único paciente que hay aquí en los Estados Unidos. Hay varios pacientes que han tenido CD4 abajo de 200. Hay unos que llevan ya un mes ingresados porque siguen con dolor y que siguen saliendo lesiones. Lo que pensamos es de que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, porque esto no lo estamos viendo cuando los pacientes VIH está controlado y sus CD4 están arriba de 200. Entonces, en los pacientes inmunosupresos, en nuestros pacientes hay que sacarle un CD4 carga viral. Lo otro es de que estamos ahorita, hay un paciente que sé que es de trasplante y esos son usualmente mucho más difíciles de manejar porque no hay una manera de recobrar el sistema inmunológico. A ese paciente se le va a dar también vaccinia, la inmunoglobulina. Y cuando hay pacientes severos, se usa una combinación de cidofovir, perdón por la falta de ortografía, o bricidofovir, pero el cual no se encuentra en los Estados Unidos. El cidofovir tenemos mucha experiencia usándolo en citomegalovirus, se da semanalmente a 5 miligramos por kilo cada semana, monitoreando los riñones por la nefrotoxicidad severa y la hipomagnesemia que puede tener. La inmunoglobulina de vaccinia, como les digo, se adquiere aquí en los Estados Unidos a través de la CDC y hay una idea de que tal vez dando una dosis de la vacuna de Ingenious o Immune puede ayudar a recobrar el sistema inmunológico, pero eso quiere decir que tienen que tener células B y en este caso no lo tenía. Las dudas que nos surgen sobre el tratamiento, uno es de que este paciente ya había tenido varios cursos de tecovirimat, o sea, resistencia. Ahorita la CDC es el único lugar que la hace. Posiblemente podría ser un síndrome de inmunoreconstitución porque se le empezó el tratamiento antirretroviral. Cuando chequeamos la carga viral no había bajado mucho, o sea que era descartable en este caso. Y el otro problema que nosotros tenemos es que no tenemos una manera de medir la viremia. O sea, no sabemos si las lesiones siguen progresando porque tiene viremia activa. Se habla de un lugar comercial usando la secuencia, el Next Generation Sequencing como la compañía Carius, porque ahorita la CDC no hay. En Europa sí hay. En el caso de que se encuentra en Bruselas, sí se le sacó viremia. Y si hay, y no hay mucho descrito de esto, este es un artículo usando características clínicas, viéndolo comparado con un PCR para ver cuánta viremia tienen los pacientes, y esto hace sentido porque es una enfermedad virológica de virus, entonces uno sabe si hay virus, pues síguenlas ahí. Entonces habla del número de descripciones del tratamiento que se le da, mucho del tratamiento es local, ninguno solo ese 5% que termina ingresado. Entonces, cuando vemos que la viremia baja del día 5 al 10, pero puede persistir la viremia en las lesiones y también vemos que ahí persiste la viremia en la orina y en la orofaringe. Pero ya al día número 12 se cree que la viremia debe de ir para abajo si tiene uno un sistema inmunológico competente. Y con eso, pues, les dejo como dije la semana pasada, con esto del science de la doctora Buguna Titijani, que nosotros ignoramos las señales de advertencias que venían del Congo y de Nigeria cuando empezó los brotes en el 2017 y 18 y no se hizo nada sobre eso. Los casos de viruela símica muestran un paralelismo con VIH y una de las grandes dudas que hay también es de por qué nuestros pacientes con VIH están más afectados que otros.
La participación temprana de las comunidades vulnerables, como les hablé, tenemos una desproporción muy grande aquí en el estado de Georgia, en afrodescendientes igual que latinos, y es algo que lo hemos visto en VIH porque son la misma población que está afectada acá. Y seguimos con las inequidades de salud. Como sabemos, el tratamiento no está dado en todas partes del mundo, igual que la vacuna, y esto ha sido un gran problema en lo que es la salud global y la inequidad de salud. Y si no priorizamos y protegemos a estas poblaciones vulnerables, veremos lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, que nuestros números siguen yendo para arriba comparados con Europa, donde van bajando. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laila. Realmente una presentación muy completa de la situación en poblaciones vulnerables y realmente también el foco que hay que tener y aprovechar esta pandemia por monkeypox para llegar a comunidades que puedan estar afectadas y aprovechar para hacer la prueba de VIH y empezar el tratamiento rápidamente en todas estas personas que consulten o que quieran saber, digamos, en ausencia de vacuna, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, una de las mejores conductas que puede tener una persona que tenga miedo de estar expuesto en el futuro a monkeypox es probablemente hacerse una prueba de VIH y si en los pocos casos que sean positivos, empezar el tratamiento rápidamente, ¿no? Vamos a dar paso entonces al doctor Rafael. Las preguntas van a estar al final, va a haber posibilidad de hacer preguntas. Por favor, también pueden mandar sus preguntas por el botón de Q y A y vamos a tratar de contestarlas al final de las 3 presentaciones. Adelante, Rafael. Olá, buenos días a todos. Voy a compartilhar mi tela ahora. Entonces vamos a hablar sobre la viruela de símil, el monkeypox, en personas embarazadas o en periodo de lactancia. Cuando hablamos del escenario actual, tenemos un virus que ha cambiado de la región central de África para el oeste de África, y estas mutaciones han cambiado con un aumento macizo de la transmisión entre hombres. En este escenario, inicialmente tenemos, como han hablado los pesquisadores de África y Nigeria, que teníamos una transmisión que ya se quedaba más intensa entre los humanos, pero no estábamos a hacer una acción para observar y tener a comprender este escenario. Entonces, a partir de mayo de 2022, ya tenemos la transmisión que se empieza en Inglaterra, después España. Este escenario hemos llegado ahora a más de 100 países, con más de 60.000 casos y más de 10 óbitos. Este acometimento ha cambiado a perspectiva sobre a doença, porque não se apresentava classicamente como um acometimento de lesões que se apresentavam por todo momento, diferente da viruela convencional. Elas passaram a ter uma apresentação de lesões isoladas, acometimentos genitales, isolados na orofaringe e la proctite, com uma dolor intensa. Entonces, la Organización Mundial de Salud ha enunciado una necesidad de se abordar de forma diferente este diagnóstico. Los artículos que empiezan a salir han demostrado que, por ejemplo, la media de lesiones en pacientes estudiados en Londres era de 6 lesiones apenas, cuando los datos de los pacientes en África Central eran 370 lesiones. Entonces, lesões que se pensavam muito com a sífilis secundária, lesões orais, e o clássico do acometimento de linfodonepatia precedida de sintomas gerais que seria a viremia, não se apresentavam em todos os pacientes. E principalmente a ausência de las lesões cutâneas, com lesões solamente anais, com uma dor muito importante. Entonces, esto era lo que todos esperábamos, con una mácula, una pápula, después con las crustas que se pensaban. Pero lo que vimos es que los pacientes tenían
lesiones cutáneas sin tener la fiebre. Entonces, tenemos como el diferencial doenças que poderíamos ter como sífilis secundária, herpes, la varicela zoster. En Brasil tenemos un problema muy grande, que es la sífilis en las mujeres embarazadas. Entonces, la coinfección ha sido muy bien descrita por los hombres, pero en nuestra situación también pasa a se apresentar un risco. E sempre lembrando que o maior risco se dá por el contacto íntimo e prolongado. Então, se não tienes a proteção para a gotícula, se tiene el contacto prolongado, e que não é solamente el contacto sexual, empieza a aumentar el risco muito importante. E lembrando que os vestuários têm uma possibilidade de transmissão muito grande. Então, estas lesões, há coletado lesões que não são as típicas lesões sexuais, pero son únicas. Entonces, solamente única lesión en los dedos, en las manos, las lesiones anales con sus evoluciones que podemos tener, la apariencia de la proctite, que no es específica, es genérica en este paciente, y una lesión solamente en la mucosa oral, que es muy semelhante a una faringoamidalitis. Las lesiones palmares, e as lesões únicas no lábio que não estavam inicialmente na definição de caso. Então, se uma mulher se apresenta com uma lesão única em los lábios, isto ha sido um problema do diagnóstico para as mulheres quando se apresentam. Então, é importante no cenário atual que há um aumento de casos em mulheres que se percebam o polimorfismo das lesões e as lesões únicas. Este caso es de una menina de 14 años que ha sido el primer caso de una menor de edad de abajo de los 15 años con lesiones que inicialmente se pensaron en lesiones escrofulares, una varicela típica, porque ela tenía la vacuna, y cuando hicimos el teste, era positivo para monkeypox, com cycling threshold, CT, que era de 15. Então, eram lesões altamente infectantes. E um problema que hemos tido é que não fomos capazes de construir a rede de transmissão. Não havia violência sexual e tampouco havia uma pessoa na comunidade, na igreja, que ela fazia as orações, que tinha esta lesão. Entonces, es una región de periferia de Rio de Janeiro muy pobre, inclusive con conflicto entre traficantes de drogas, y no hemos sido capaces de comprender el ciclo de transmisión. Mas observan que esta paciente no tenía lesiones genitales y las lesiones no eran completamente típicas. Quando hablamos de internação, os dados europeus falam de 10% de internação por controle de dolor, sendo a causa principal. Então, este quadro distinto são uma dúvida que temos. Hablamos de las mutações, das 50 mutações que não detectaram no vírus, a questão do efeito de não haver uma grande vacinação da população em nossos anos depois da erradicação, pero lembramos que são quadros benignos, que mesmo com esta letalidade que hemos tenido acá em Brasil, com um paciente de imunodepressão extrema, os dados em Peru e Espanha, não é uma doença de alta letalidade, pero de alta infectividade. Então, como falávamos de los diagnósticos diferenciales, que são muito importantes, a varicela hoje temos extrema dificuldade de separar como estão, a sífilis com a sobreposição dos herpes zoster, molusco contagioso nas crianças são importantes, mas têm uma história de cronicidade e os condilomas. A síndrome Sweet é muito rara, associada a uma dermatite eosinofílica em pacientes que tinham quadros oncológicos e pós-virales. Em estas lesões, a necessidade se mantém, como se estivéssemos falando de uma pessoa embarazada ou puérpera, queremos manter o mesmo. Então, se sospecha de um caso, tem que haver o isolamento para contato de gotícula, até que haja o diagnóstico específico.
pero se sospecha, por ejemplo, de varicela, tenemos que hacer el isolamento con partícula. Entonces necesita no solamente el isolamento de gotícula. En el tiempo de isolamento hasta que haya la excepción total de lesiones que ainda tienes crota. Entonces es diferente de la varicela, onde cuando tienes todas las lesiones en crota puedes suspender el isolamento. No está indicado hacer en momento nenhum el uso de antibiótico terapia profilática ou cutânea, com o risco muito alto de hacer uma reação alérgica, que sabemos que vacitracina é muito comum para hacer isso. Los cuidados con las lesiones y las máscaras cuando hay necesidad de estar fuera de casa o de sitio. Estas opciones terapêuticas que tenemos, el brisidofovir y el cidofovir, son medicamentos muy tóxicos con potencial teratogénico, entonces no están indicados en el uso, y actualmente el tecovirimat es la droga de escolha, el chamado TECPOX. Nosotros los países de América Latina hay teniendo mucha dificultad de tener acesso. En Brasil actualmente só tenemos 12 tratamientos y hoy solamente tenemos 4 disponibles. Ele es un inhibidor de la proteína del envelope. En estudios en ratos no hay sido mutagénico. Entonces, los dados que tenemos son muy pocos, apenas un paciente relatado en España, en Inglaterra, y después un relato de los Estados Unidos con 25 pacientes con un perfil de toxicidad muy baja. El estudio que tenemos hoy, el PALM M007, que inició en Nigeria, es hoy la base para el protocolo CORE, que a OMS está patrocinando, e temos estudos hoje pelo NIAT, em que as mulheres embarazadas vão a ser parte de braço open core, open trial, open label, em que vão ter acesso total ao tecovirimat. No ha sido publicado el protocolo propuesto por Oxford, entonces no sé si van a tener un brazo open label para las embarazadas. Em Brasil, então, usamos segundo a legislação que falamos de uso compassivo, que é uma droga que não está aprovada por la agência sanitária, pero temos o custo-benefício e hemos usado. Então, apenas 8 pacientes. Nosso paciente que foi a óbito não ha tenido tempo de usar o tecovirimat. E quanto às vacunas, temos 2 vacunas, a de Japão, a LC 16008, que é uma vacuna replicante, como a CAN 2000. Ambas vacinas estão contraindicadas para se serem mulheres embarazadas, e nos Estados Unidos hoje não estão usando mais a CAN 2000 por esse efeito de miocardite e pericardite. Então, a proposta de uso é ladinhos, que não há contraindicação formal, pois é vírus não replicante. E tem perfil de pouco efeitos colaterais. Hemos el uso proposto de profilaxia pós-exposição, que se usa até 4 dias, e a profilaxia pré-exposição, que acá em Brasil não temos acesso ao imunizante, pela proposta inicial seria para os profissionais de saúde e laboratório. Então, esses são os estudos que mostram a redução de efeito até 4 dias para profilaxia. E quando estamos em situação hospitalar, a indicação é usamos as precauções padrões, a precaução de contato com luvas, guantes, o gorro, as máscaras para gotículas não são a N95, é quarto privativo. Pero se há necessidade de geração de aerosoles que envolve o uso de nebulizações, oxigênio, uma via aérea, a ventilação mecânica, temos que converter para o isolamento por aerosoles. Então, a situação em Brasil, temos hoje 6 mulheres embarazadas. Infelizmente, não hemos sido capazes de fazer um acompanhamento de uma coorte nacional das mulheres embarazadas. Então, o grupo de controle está a tentar pensar, organizar isto, para que possamos todos ter esta coorte.
Pero o primeiro cenário que nos preocupa é um processo de feminilização da doença, em que temos uma redução da população, da proporção, um aumento da proporção de mulheres, que em Brasil já chegamos em alguns municípios a mais de 8%, e quando vamos para a periferia, por exemplo, da cidade de Rio de Janeiro, que tem uma periferia muito pobre, chegamos a 14% de casos femininos. Então, qual seria o impacto disso? Vamos a pensar. Aqui os dados nacionais que temos nos menores de 20 anos, em que as mulheres estão com a mesma proporção. Então, o problema da periferia, ou seja, Rio de Janeiro está cá no centro, estas são as regiões mais pobres. E onde são esse impacto? E quando juntamos com o problema da congenitalidade. O primeiro caso de viruela símia ha sido descrito em uma mulher embaraçada em 83, em que seu filho ha evoluído para o óbito. Os outros 4 casos han sido descritos en la República Democrática del Congo, en Buenos Aires, en que solamente un niño ha evoluído vivo. Los otros tenían una muerte fetal y 2 perdas de crianças. Nuestro caso, una paciente era uma forma muito grave. Podem ver acá que o paciente que nasceu, ele evoluiu ao óbito, tinha a lesão del monkeypox. Então, a transmissão fetal e a evolução ha sido documentada neste artigo, e temos, então, um cenário de 5 casos documentados, com 4 perdas fetais óbitos, mostrando uma perspectiva muito mala. O conhecimento histórico acerca da viruela é que tinha uma letalidade materna muito elevada também, pero isto não foi observado nos 5 casos que temos para viruela símia. Então, há algumas contradições hoje nas propostas que são baseadas no conceito geral de transmissão por contato, e que quando hacemos intervenções que há o risco de generação de aerossóis devem ser feitas em ambiente que tenha a proteção aérea. Então, este artigo que é saído em Ultrasound and Obstetric Gynecology, they propose under this, sobre a suspensão, a suspensão é, por exemplo, acá desatualizada, porque ainda trabalhava com link epidemiológico, a ligação epidemiológica, que aqui não hacemos mais, em uso da máscara, e chamar a equipe para avaliar o risco. E dentro da necessidade de avaliação, se necessita, o paciente seria liberado para no isolamento. E acá na admissão, ele teria em uma área específica. Em los pacientes se propõe a monitorização a partir do segundo semestre mais avançada, com o uso da biometria fetal, e sempre em los países onde tienes acesso à vacinação, de uso da profilaxia pós-exposição. Quando você vai ao terceiro trimestre, acá propõe a avaliação de fluido, de volume de fluido, por los relatos de hidropsia, el Doppler fetal. En nuestro artigo de Clinical Opinion, a abordagem já é pouco diferente. Os termos de controle são os mesmos, pero nota-se que acá estão propondo o uso de protetores de máscaras N95 e mantém todas as proteções com o manejo do lixo, a basura. Acá há a discussão sobre a forma de parto. Então, se não tenéis lesões anorretales ou vaginales e os suaves para monkeypox seriam negativos, há a possibilidade de não se fazer o parto vaginal, senão fazer a cesariana. E acá o uso de uma sala de parto que tenha a pressão negativa.
Entonces, neste protocolo, tenías una dificuldad que é a possibilidade de acesso a um PCR que chegue a tempo para esta tomada de decisão. Então, por cá, se não tinha esta confirmação, iria para uma cesariana. El outro grupo ha proposto sempre hacer a cesariana. Esse vai, só um momento, a recomendação da OMS e de OPAS é que seja individualizado, avaliado com as indicações obstétricas e a avaliação da mulher. É a mesma opção que ha sido tomado por la proposta brasileira e por la proposta de el Reino Unido. A questão importante é, o leite materno é a melhor fonte de nutrição para a maioria dos niños, pelo o vírus de viruela se transmite por contato. Então, durante este momento, tienes que manter o isolamento de preferência e para a madre manter a produção de leite, pode-se fazer o uso das bombas para manter esta produção. Lembrando que a leite, nesse momento, tem o risco de ser infectante. Um ponto que é muito importante é o cuidado centrado no paciente deve ser sempre mantido. As mulheres não devem ser tratadas com uma paciente pertilosa. Então, a possibilidade, o contato de uma equipe que ela compreenda, que se possa, mesmo com o uso dos equipamentos de proteções, estar presente com ela em todo este processo. Porque hemos visto isso com o COVID, que a situação, nossa unidade ha atendido mais de 100 casos de mulheres embarazadas em situação crítica. O processo de la gestação, a perda do feto, de tudo isso no cenário da pandemia de COVID ha sido muito complexo para estas mulheres. Então, temos que compreender e ter um suporte de equipe especializada para que estas mulheres não se sintam como pertilhosas e fora do cuidado. No nosso centro, recebemos a niños, gestantes, mulheres e homens. Este é o que ponemos a circular por todo o estado de Rio de Janeiro e temos um hotline para que os casos suspeitos possam entrar em contato e fazer o matriciamento com a atenção primária. Porque entendemos hoje que o papel dos infectologistas não é somente atender a todos os casos, mas ser capaz de fazer consultoria à distância para nestes casos. Então, recentemente, hemos discutido os casos sobre a questão do aleitamento, o acesso ao suporte e as estratégias. Então, nós pensamos que, em nossa opinião, criar polos que sejam capazes de trabalhar de forma coordenada com a atenção primária para as mulheres embarazadas que não vão ter que ser internadas, é muito importante, porque em nossa situação de países que têm periferia com extrema pobreza, esta parceria é muito importante. Então, termino agradecendo a toda a nossa equipe hoje que trabalha tanto com o atendimento quanto com o diagnóstico, os hospitais que nos apoiam, o Hospital de los Niños, o Hospital Universitário. Termino com esta mensagem de um paciente. Esta é nossa unidade de atendimento, que possam ver, temos uma grande circulação de ar e que ele ha pedido para deixar uma mensagem que esta é uma doença que se recupera. E queremos que cuidar de nosso paciente para que todos possam ser acolhidos e que não se mantenha o prejuízo. Agradeço a todos. Rafael, te agradecemos nosotros a ti esta presentación tan clara y que demuestra, digamos, el impacto que puede estar teniendo el monkeypox en el futuro, sobre todo también a medida que se expande en otras comunidades y la experiencia que tienen en el manejo de las mujeres embarazadas. Vamos a dar paso a la siguiente, a la última presentación y después voy a pasar la palabra al doctor
Mayorga para las preguntas, si es que existen preguntas del público. Por favor, sigan colocando algunas de las preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, vamos a pasar entonces a David. Tienes la palabra. Disculpadme 10 segundos, que creo que tengo que cerrar Zoom para poder dar acceso y compartir la pantalla. 10 segundos, un segundo. No hay problema. Mientras tanto, vamos a ir respondiendo una pregunta que nos hace Mayela Najarro. ¿Cuánto tiempo sería, y este es para Rafael, cuánto tiempo sería mantener el aislamiento de la paciente, perdón, que presenta las lesiones en diferentes etapas? Y cuánto tiempo mantienes también el aislamiento del niño, o qué hace con el niño que ha sido contacto? Bueno, Rala, agradezco. No mudamos la definición de las lesiones. Entonces, en cuanto tiene crosta, las crostas son infectantes. Entonces, si usted vuelve la medicina tradicional chinesa y la ayurvédica, hay descripciones de uso de las crostas de varíola con una variolización. Entonces, en cuanto usted tiene lesiones en formato crostoso, está desinfectante. Tienes que no tener más ninguna crosta. Isso se torna complexo cuando los pacientes somente tienes proctite o somente tienes la lesión en orofaringe. Esta es una dúvida que muchos han colocado en lugares que no necesariamente tienes acceso a un PCR de control. Entonces, lo tiempo que normalmente decíamos era que entre la primera lesión, la cicatrización tenía que ser a 2 a 3 semanas, pero como nuestra colega que ha colocado la experiencia de los Estados Unidos, tenemos pacientes que están con 2 meses con lesiones ainda activas. Entonces, este es un problema que tenemos hoy, inclusive un gran impacto para el trabajo, porque pelo menos en Brasil só tienes derecho a 2 semanas si eres un trabajador contratado, y si no tienes un contrato formal, estás peor ainda. Entonces, como las lesiones actualmente no son más características de tener todos los estágios al mismo tiempo, o que às vezes hemos visto es que el paciente tenía una lesión en brazo que se cicatrizava, uma lesão genital que não estava mais ativa, e ao passo de 10 dias, hay aparecido as lesões em braço. Então, isso é importante porque temos dúvida o que é a função da autoinoculação. Então, sempre temos este medo. Lembrando que sempre que uma pessoa tem a viruela símica, tem que não usar as lentes de contato, pelo risco de autoinoculação na córnea. Então, esse processo dessas lesões, algumas nós quedamos preocupados com a autoinoculação. Então, nisto, o que dizemos é, ter crosta é infectante. Deja de ter crosta em todas as lesões não é infectante. O tempo é variável porque as lesões não têm todas na mesma atividade. Ok, muchísimas gracias. Entonces, claro, hasta que se caen todas las crostas, las costras y la piel sana está recuperada. Damos la palabra entonces, muchísimas gracias Rafael, damos la palabra a David y vamos a seguir tomando preguntas después de esta presentación. Buenas tardes, disculpad el problema técnico, ¿se escucha ahora correctamente? Se escucha y se ve perfecto. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación por participar en este webinar. El tema de mi charla es la viruela símica en niños. Voy a hablar brevemente sobre la experiencia en España, brevemente también porque no hay mucha, ¿vale? Y también trataré de introducir datos de revisión de los datos hasta la fecha en epidemias previas. Este es el esquema que voy a seguir. Comenzar introduciendo brevemente unas cuestiones virológicas sobre esta infección. Como saben, es un virus DNA de doble cadena, pertenece a la familia de los poxvirus, dentro del cual se encuentran algunos de sobra conocidos por nosotros, sobre todo los pediatras, como el molusco contagioso, y forma parte del género ortopoxvirus, dentro del cual estaría, por ejemplo, el virus ahora erradicado de la viruela.
Este virus se identificó por primera vez en 1958 en primates no humanos y no fue hasta 1970 cuando se comunicó el primer caso humano en un niño de 9 años en lo que actualmente es la República Democrática del Congo. Fíjense que es una infección que, sobre todo en sus inicios, es una infección eminentemente pediátrica. Se trata de una zoonosis, es decir, es una infección de forma primaria, se transmite de un vector, de un reservorio animal a humanos. No está claro cuál es en esta infección, pero se hipotetiza con que pueden ser diferentes tipos de roedores. Es en esta infección primaria donde pasa al ser humano, o bien a través del contacto directo en exposiciones laborales, o bien por el contacto, por la ingesta de alimentos contaminados. Y es en esa cadena secundaria, en esa transmisión secundaria, donde suelen encontrarse los niños. Es decir, desde un caso primario que adquirió la infección generalmente de animales, tanto de forma directa de un humano, de un adulto al niño, como de forma vertical, como ya se ha comentado en la ponencia previa, de la gestante infectada al feto. Esto sería brevemente, de forma resumida, la cadena de transmisión en zonas endémicas, pero sabemos que las infecciones pues viajan, cambian la epidemiología y lo estamos viendo en el actual brote, lo hemos visto en brotes previos también de monkeypox, como un caso adquirido en una zona endémica puede viajar y puede exportar ese caso a países que tienen una transmisión comunitaria en ese momento y producir una transmisión autóctona, y es desde este caso autóctono relacionado con un caso importado donde suele llegar a infectar en algunas ocasiones a pacientes pediátricos, generalmente a través de la transmisión intrafamiliar. Este es el curso natural, el curso clásico de esta infección, aunque no siempre se cumple estas fases, como estamos viendo el actual brote, como muy bien se ha comentado previamente, como los síntomas sistémicos clásicos no aparecen siempre. El periodo de incubación va de entre 5 y 21 días, lo más frecuente es que sea entre 7 y 12 días. Hay una fase que clásicamente ocurría más, pero que ahora no siempre se da, de síntomas sistémicos que preceden a la fase antemática, en las que podemos ver fiebre, adenopatías, cefalea, dolor de garganta, malestar, fatiga, entre otros síntomas. Suele durar entre 1 y 4 días y va seguida de una fase exantemática muy característica, que hemos visto imágenes en las diapos previas, veremos también alguna en esta presentación, que dura entre 2 y 4 semanas, a veces se prolonga más en inmunodeprimidos, y una fase posterior de recuperación, aunque en algunos casos, en el actual brote menos, pero en los brotes más agresivos hemos llegado a identificar hasta un 40%, se ha llegado a comunicar hasta un 40% de complicaciones. Estas serían las fases de las lesiones, suelen pasar por diferentes estadios, generalmente un mismo brote va por diferentes estadios, clásicamente de forma centrífuga, aunque en el actual brote por otras vías de transmisión estamos viendo que la distribución es algo diferente. Lo más característico es la fase vesiculosa, pustulosa, con las lesiones umbilicadas que podrían recordar al molusco contagioso, pero en vez de ser esa textura carnosa con molusco contagioso, tiene un contenido líquido o purulento. Y finalmente una fase costrosa, se cae y ya es ahí donde la piel recupera su estado natural. Aquí veis, pueden ver diferentes imágenes de diferentes lesiones, diferentes estadios. La derecha corresponden a pacientes pediátricos del brote del 2003 de Estados Unidos. Ven estas lesiones pustulosas, ligeramente umbilicadas. Y la preocupación reside en las complicaciones. Es que hasta el 40% en algunas series presentan complicaciones. Lo más habitual es entre el 1 y el 12%. En concreto, en España estamos registrando un porcentaje del 8,5%. Lo más frecuente son las sobreinfecciones bacterianas, sobre todo cutáneas, por esa rotura de la continuidad de la piel. También pueden ocurrir neumonías, afectación ocular, que es una de las complicaciones relativamente frecuentes, más graves o clásicamente más graves, que van desde conjuntivitis hasta queratitis, en algunos casos llegando a producir secuelas como ceguera o pérdida importante de la visión. También se ha descrito accesos en vía aérea con repercusión respiratoria grave. En el caso de la gestación, los datos en brotes previos, sobre todo con el clado 1, hablan de un riesgo muy elevado de aborto espontáneo, de muerte fetal. Y una de las complicaciones que más nos preocupa es la encefalitis, que en concreto en España
llevamos hasta la fecha comunicados 2 casos, es un 0,03%, es relativamente bajo, pero todos estos casos, que fueron adultos jóvenes sin comorbilidad, fallecieron. Es decir, es una complicación particularmente grave. En pediatría, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues hasta la fecha hablábamos de una infección que era eminentemente pediátrica, una infección con una repercusión y un riesgo para el niño importantísimo. Los primeros datos de los años 70, 80, en este caso en concreto datos de 1985 con 272 pacientes en lo que entonces era Zaire, actualmente la República Democrática del Congo. El clado circulante en ese momento, que sigue circulando en esta región, es el clado 1, previamente conocido como clado centroafricano. Vemos muy alarmante, muy manifiesto, como casi todos los casos comunicados son pacientes pediátricos, más del 90% son menores de 15 años en este brote. Y lo que es aún todavía más alarmante es la elevada mortalidad. Vemos que casi el 15% de los menores de 5 años fallecieron y el 6,5% de los menores de 10 años fallecieron. Esto posiblemente sea, entre otras posibles hipótesis, el efecto protector cruzado de la vacuna de la viruela que hasta entonces había estado administrando y que lógicamente esta población pediátrica no había sido inmunizada. Más recientemente, estos son datos del brote, de un brote también en República Democrática del Congo, también con el clado 1, que es el que circula allí entre 2007 y 2011, 216 casos confirmados. Vemos que esta epidemiología ha ido cambiando. El porcentaje de niños, aunque sigue siendo importante en este registro, en este caso es inferior, 45% menores de 12 años, pero llama la atención cómo los pacientes pediátricos tienen mayor número de lesiones que los pacientes de mayor edad, y los 3 casos fallecidos, que fueron un 1,4%, fueron pediátricos, un paciente de menos de 5 años y 2 casos de entre 5 y 11 años. Es decir, que aún persiste ese efecto de mayor riesgo con independencia de esa vacuna que muchos habían recibido en los brotes previos, pero que aquí ya no tanto. Datos más recientes todavía, en este caso ya del clado 2, previamente conocido como clado de África Occidental, un clado que clásicamente se ha considerado menos virulento. En este reporte 122 casos confirmados o probables. Vemos en la gráfica de la izquierda cómo esa curva ya se va desplazando hacia la derecha, la población de mayor edad, con una mediana de edad desplazada hacia lo que estamos viendo en la actualidad, en este caso de 29 años, la mediana de edad, con un rango que va de 2 días de vida hasta 50 años. 7 casos fallecieron, que es un 6%, con una media de edad de 27 años. Vemos ya que la afectación, al menos porcentualmente, es sobre todo de adultos. En este reporte, la mayoría eran pacientes con VIH en estadio SIDA, y uno de los casos fue un caso pediátrico con un mes de edad. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Pues, como saben, en el 2003 hubo un brote. Creo que recordar 60-70 casos hubo confirmados en este reporte publicado en el CID, que incluye 34 casos confirmados. En este caso era el clado 2, el clado comunicado en Estados Unidos, con una mediana de edad de 26 años, un rango de entre 6 años y 47 años. Vemos que el porcentaje de niños vuelve a ser bajo en comparación con las primeras décadas, pero igualmente es llamativo, un 30% menores de 18 años, y lo que es muy preocupante en este brote es el alto porcentaje de ingreso en UCI. En el caso de los pacientes pediátricos, vemos que el 50% requirieron ingreso en UCI frente a un 9%. Y lo que también es muy alarmante, lo que fue muy alarmante, aunque no hubo ningún caso fallecido, sí que los 2 casos más graves fueron pacientes pediátricos, uno con una encefalitis y uno, esta imagen que ven aquí, es una niña de 10 años con un acceso retrofaringeo con un compromiso grave de la vía aérea. Esta revisión, que recomiendo su lectura, curiosamente enviada o escrita para publicar antes del actual brote, se pregunta a los autores en el título si el monkeypox en humanos es una amenaza potencial. El tiempo ha reconocido que sí que lo es, y lo que es muy llamativo es el cambio epidemiológico en la demografía de esta infección. Vemos en la gráfica de la izquierda, donde corresponden a columnas con diferentes décadas desde los primeros casos comunicados,
con diferentes brotes, diferentes registros de pacientes, con la edad en las rayas azules oscuras, la edad media, y el rango abarca la barra entera, y una barra gris que sería la media de edad en cada una de las décadas. Vemos cómo ha ocurrido un aumento progresivo en la edad media de los pacientes comunicados desde unos 4 años de edad de los años 70 hasta 22 años antes del 2019, recordad sin incluir el actual brote. Esto a su vez se ha visto ha afectado también la mortalidad, y es que en las primeras décadas todos los casos publicados correspondían a pacientes pediátricos, cosa que cambia en las últimas décadas, llegando a ser del 37,5% del total de los fallecidos comunicados o publicados menores de 10 años. Como ya se ha comunicado previamente, también tiene una gran repercusión, o se sabe que hasta ahora la ha tenido, porque los datos con el actual brote son más reducidos, y hasta lo que estamos viendo, y como se ha dicho, no es tan grave, pero sí que sabemos por la viruela que supone un mayor riesgo para las gestantes, incluido riesgo de aborto y muerte fetal. La serie más larga es muy reducida realmente, son 4 gestantes en la República Democrática del Congo. Sin embargo, el pronóstico es muy alarmante: una gestante fallecida, 2 abortos espontáneos en el primer trimestre y una muerte fetal relacionada con un hidros fetal en la semana 18, con documentación molecular del virus monkeypox en diferentes tejidos del feto, con unas lesiones que también se han puesto las diapositivas previas, muy características, que recuerdan a monkeypox de los adultos. ¿Y qué estamos viendo en el brote actual? Bien, España comenzó a reportar sus primeros casos muy próximo a los primeros de Reino Unido, hacia la tercera semana de mayo. Desde entonces hemos visto un incremento exponencial hasta un total de casi 7.000 casos la última semana, con una epidemiología muy similar a la comunicada en otros países de zonas no endémicas, con afectación mayoritaria de varones, con una edad mediana de 37 años y con un mecanismo de transmisión principalmente en relación a contacto íntimo en relaciones sexuales. Vemos que solamente 54 casos de todos estos casos son pacientes menores de 20 años, lo cual supone un 0,8%. España, además, es de los países con un número mayor de casos comunicados y 2 fallecidos hasta la fecha. Esta epidemiología o estos datos demográficos son muy similares a los comunicados a nivel global por la OMS. Vemos que afecta mayormente a varones, una mediana de edad próxima a la que se ha comunicado en España. 140 casos, esto es el reporte del 24 de agosto. En ese momento 140 casos tenían menos de 18 años, lo cual supone un 0,6%, muy inferior a lo comunicado en brotes previos, aunque sí que llama la atención que en el caso de África Central y Occidental, hasta el 39% de los casos son menores de 18 años. Nosotros hemos comunicado en nuestra casuística recientemente. Entonces, el 3 de agosto había 4.700 casos casi confirmados de monkeypox. En ese momento solo 16, lo cual supone un 0,3%, eran pacientes menores de 18 años, 10 varones y 6 niñas. Todos los casos considerados autóctonos. Aquí ven la curva de diagnóstico de las diferentes semanas desde el momento del actual brote. Vemos en rosa los casos pediátricos, muy reducidos en comparación con el total de la población. Podemos dividir esta cohorte, esta población, en 2 grupos: uno pequeño de menos de 4 años, con 4 pacientes de 7, 10, 13 meses y 3 años, y un segundo grupo de mayor edad, compuesto por 12 adolescentes de entre 13 y 17 años. Hemos claramente diferenciada la ruta de la vía de transmisión. En el caso de los pediátricos o los niños pequeños, transmisión mayormente intrafamiliar, aunque desconocido en uno de los casos, después de hacer una investigación profunda de todos los convivientes y contactos estrechos. Y en el caso de los adolescentes, vemos que tiene un comportamiento más próximo al paciente adulto, es decir, en relación mayormente con transmisión en relación a contacto sexual íntimo, pero también coincide con un brote en el sur de España, con 9 pacientes afectados en un brote dentro de un estudio de piercing y tatuajes.
un caso de toda esta serie que es un 6%, presentó una complicación, que es una sobreinfección bacteriana, un absceso que requirió un drenaje. Sin embargo, ningún paciente requirió ingreso hospitalario. Todos los pacientes fueron seguidos de forma ambulatoria, o bien por teléfono o bien en persona, y todos los pacientes han sobrevivido sin ningún tipo de secuelas, lo cual difiere de los datos pediátricos hasta la fecha, en brotes previos, sobre todo en zonas endémicas. Todos los casos pediátricos que he comentado presentaron un exantema característico, en torno a un 25% de las linfadenopatías o fiebre, y en menor porcentaje astenia, dolor de garganta, mialgia, vómitos o diarrea. Comparando la clínica de los pacientes menores de 4 años con los pacientes de entre 13 y 17 años, vemos que los menores reportaron clínica digestiva, mientras que no ocurrió en los mayores, y sí en los mayores ocurrió astenia, dolor de garganta y mialgias. Aquí pueden ver varias imágenes de estos casos pediátricos, los de menor edad. Destacar el poco número de lesiones, menos de 10 en todos los casos, con unas lesiones características, aunque es cierto que podrían pasar bastante desapercibidas si no fuera por el contexto epidemiológico de estos en concreto. Y este fue el caso con una sobreinfección bacteriana, con una celulitis por un estafilococo resistente a meticilina que requirió drenaje quirúrgico. En el caso de los datos comunicados en Estados Unidos, son bastante próximos a los nuestros en cuanto a la distribución por grupos etarios. Del total de casos, entonces, en 31 de agosto, 148 eran menores de 21 años, lo cual supone un 0,8%, pero fíjense que realmente esta gran mayoría de casos corresponde al grupo de 16 a 20 años de edad, donde son mayoritariamente también varones, como ya en el grupo de adultos. Estos son datos muy recientes, datos europeos, con casi 21.000 casos confirmados o probables hasta el 23 de agosto. Vemos que la mediana de edad es prácticamente la que he descrito en España, 37 años. Solamente 41 casos, que es 0,2%, tienen menos de 18 años, y solo 15, que es 0,1%, tienen menos de 15 años. Y es muy llamativo que asocian en un modelo multivariante de esos autores mayor riesgo de hospitalización a los pacientes de menor edad. Habría que analizar si estos ingresos fueron realmente por patología o complicaciones de la enfermedad, o bien por vigilancia, por conocimiento de mayor riesgo en población pediátrica. ¿Y qué dicen las guías españolas? Bueno, estas guías se publicaron el 5 de agosto, son de acceso libre a través de este enlace, se puede descargar. Los criterios utilizados para el diagnóstico son los mismos que se están siguiendo en cualquier otro país, basados en criterios clínicos, sobre todo en el exantema, con esas características que se han comentado ya, pústulas umbilicadas, también vesículas, generalmente un mismo estadio. No siempre, pero ocurre con alta frecuencia de los síntomas sistémicos. El criterio epidemiológico es fundamental, aunque hay casos pediátricos, hemos visto también uno publicado en Holanda, o en un caso nuestro, sin transmisión o sin caso índice documentado, pero suele haber un contexto epidemiológico de riesgo, sobre todo en lactantes, transmisión intrafamiliar, en adolescentes en contexto de relaciones sexuales. Y el criterio microbiológico se basa en un exudado de generalmente las lesiones, aunque se pueden documentar en otras muestras, con una amplificación específica del virus, de la viruela del mono, o una PCR general de ortopoxvirus. Sin entrar en detalles, uno de los puntos claves del diagnóstico diferencial, sobre todo complejo en pediatría por el gran número de exantemas que solemos ver en la práctica habitual, recomiendo este documento donde se diferencia las características principales de cada uno de los exantemas. Bien, las preguntas a llevar a cabo en un paciente pediátrico, superponible al paciente adulto, es cuándo empezaron las lesiones, dónde, la evolución. El número de lesiones es fundamental porque esto se correlaciona con el riesgo de complicaciones, la situación de las lesiones para conocer el curso evolutivo de las mismas, la afectación de áreas de riesgo, como por ejemplo los ojos, pues ese riesgo de ceguera que he comentado, el recto, que es muy característico en este brote en adultos, pero no en niños. Alguna lesión preocupante, pues por clínica de dolor, signos de sobreinfección, hemorrágicos, la presencia o ausencia de síntomas sistémicos, la evolución en el tiempo, si ha empeorado el cuadro, si está en mejoría. Fundamental conocer la patología de base, tratamiento inmunosupresor, diagnóstico de VIH, el estadio del mismo,
una historia epidemiológica, el contacto, vía transmisión, etc., posibles viajes. Y en el caso de adolescentes es fundamental conocer la actividad sexual de los mismos. La toma de muestra, como he dicho, se centra en el diagnóstico molecular, PCR específica de virus, la viruela del mono o ortopoxvirus, la PCR general. Importante otras técnicas diagnósticas para establecer el diagnóstico diferencial con otros exantemas, virus de la varicela, herpes simple, enterovirus, sobre todo muestras de las lesiones cutáneas, aunque también exudafaringios, exudarectales, incluso en los primeros días que hay una fase epidémica se puede amplificar en sangre. Es importante en el caso de que sean pústulas o vesículas romper las lesiones para enviar esta muestra, y siempre que se vaya a demorar tratar de hacerlo con medio de transporte de virus, y siempre tratar de cribar infecciones de transmisión sexual en los pacientes adolescentes. Los criterios de ingreso que consideran las guías españolas son pacientes de alto riesgo de progresión, sobre todo inmunodeprimidos, o con un número elevado de lesiones, por ese riesgo de complicaciones. Habría que valorarlo, por tanto, en niños con patología de base, cuadros graves, con vómitos, riesgo de deshidratación, intolerancia digestiva, dificultad respiratoria, es decir, cualquier situación que pueda agravar la clínica. El mal control del dolor es un otro criterio de ingreso, y hay que considerar, por el desconocimiento, sobre todo en el brote actual, las pequeñas edades, menores de 3 meses, sobre todo su ingreso para vigilancia. Y también considera esta guía el ingreso en centros específicos para aislamiento en el caso de no contar la familia con los recursos necesarios. Medidas de aislamiento, sin detenerme demasiado porque es lo que ya se ha comentado previamente. El uso del EPI con mascarilla FP2, o incluso FP3 en el caso de aerosolizaciones. En el caso de alta a domicilio, las mismas medidas que he comentado. Tratamiento de soporte sería extrapolable a lo que hacemos en el caso de la varicela, por ejemplo, en niños, es decir, todas las medidas dirigidas a reducir el riesgo de sobreinfecciones, de cuidado de la piel, monitorización de las constantes, fluidoterapia en el caso de deshidratación o mala tolerancia oral, control del dolor, lidocaína viscosa o similares para lesiones orales, el uso de antihistamínicos para prevenir el rascado y con ello el riesgo de sobreinfecciones, lavado de manos, cortar las uñas para evitar que esto pueda producir sobreinfecciones en la piel, limpieza de las lesiones. Es importante, sobre todo aquellas más expuestas, tratar de cubrirlo de forma superficial, porque son esas lesiones exudativas las más contagiosas. En el caso de las lesiones oculares es importante contar con la evaluación de oftalmología, pues este riesgo de secuelas. Aquellas lesiones con un gran componente inflamatorio, como por ejemplo linfadenopatías, que pueden llegar a producir un riesgo en la vía aérea, pueden requerir tratamiento antiinflamatorio, incluso corticoides, y no se recomienda, como ya se ha remarcado en otras diapositivas previas, la profilaxis antibacteriana, aunque hay un riesgo de sobreinfección. Tratamiento en pacientes ambulatorios, muy similar al hospitalizado, con las medidas adaptadas lógicamente a este, con un seguimiento ambulatorio, en principio telefónico, para evitar la transmisión a terceros hasta la recuperación del paciente. Y en cuanto al tratamiento antiviral, que es una de las cuestiones que nos planteamos, ¿no? Cuando ponerlo, en qué pacientes, hay poco stock, hay poca evidencia. Hay en concreto 3 antivirales, aunque con una distribución bastante variable según el estado de aprobación en cada uno de los países. Hay 2 que actúan sobre la replicación del DNA viral, como cidofovir y bimcidofovir, y luego uno, tecovirimat, que actuaría sobre la formación de la membrana viral y la liberación del virus a otras células. Como digo, evidencia muy limitada, principalmente procedente de estudios en modelos animales, experiencia contada en casos aislados con infección por viruela del mono, y hay varios ensayos clínicos en curso, que es lo importante en este momento de tratar de reclutarlos para obtener la máxima evidencia. La guía española, en el caso pediátrico, recomienda o dice que se reservará para pacientes con determinadas condiciones de riesgo específicas y se administrarán en régimen de hospitalización, y realmente deberán utilizarse en contexto de ensayos clínicos. La parte de adultos concreta según la gravedad, diferentes estadios de prioridad, según la disponibilidad de stock de ese momento, priorizando lógicamente a aquellos con mayor gravedad, como neumonía, encefalitis o meningoencefalitis. Disponemos de 3, como hemos dicho, el tocovirimat, con un stock bastante limitado, aprobado
a partir de 13 kilos de peso. Sería de elección por su adecuado perfil de seguridad y aunque poca experiencia, pero es el que está adquiriendo mayor peso. Brincidofovir no está disponible en este momento en España, muy limitado su distribución en otros países también, y el cidofovir, con el que tenemos mucha experiencia en infecciones por adenovirus en pacientes inmunodeprimidos, pero somos conscientes de los riesgos, sobre todo de nefrotoxicidad, por lo que su uso queda muy restringido, más que como una alternativa al primero. ¿Qué dicen otras guías? Los CDC hicieron un documento a finales de agosto con recomendaciones específicas para el paciente pediátrico. Ellos consideran su uso en pacientes, en niños y adolescentes con infección grave, como he comentado en el caso de las guías españolas, niños y adolescentes con complicaciones derivadas de esta, como neumonía, y considera su uso en pacientes de alto riesgo, como por ejemplo niños de menos de 8 años o con situaciones de inmunosupresión. La OMS también publicó un documento con un apartado específico del tratamiento antiviral. No establece recomendaciones específicas, sí que destaca su uso dentro de ensayos clínicos y en otro apartado sí que remarca que el paciente pediátrico, igual que las gestantes, supone un grupo de alto riesgo. Otras guías, las guías francesas publicadas recientemente en la revista CMI, considera el uso de antivirales y tratamiento específico en pacientes con alto riesgo y la parte de la definición consideran pacientes de alto riesgo aquellos inmunodeprimidos, gestantes y niños pequeños. ¿Y qué ocurre con las recomendaciones de vacunación? España también emitió, como tantos otros países, unas recomendaciones de vacunación. Las vacunas disponibles son 3, en concreto la de tercera generación, la vacuna modificada del virus Vaccinia Ankara, que es un virus no replicativo, es la vacuna con mejor perfil de seguridad, que es la que se está utilizando actualmente en España, y las autoridades sanitarias españolas han establecido una recomendación de profilaxis preexposición en personas que no hayan pasado la enfermedad con anterioridad y que mantienen prácticas de riesgo, y una recomendación post-exposición en contactos estrechos de casos confirmados, sobre todo aquellos con alto riesgo de enfermedad grave, como pudieran ser población infantil, gestantes o personas con inmunodepresión. Como conclusiones, destacar que el impacto del actual brote de viruela del mono en niños en países no endémicos es especialmente bajo, menos de un 1% del total de los casos. Sin embargo, la información de brotes previos sitúa a los niños como un grupo de riesgo. Los datos hasta la fecha del actual brote, aunque parece que no remarcan la misma gravedad que los previos, hay que considerar que son datos muy limitados, por lo que hasta disponer de más evidencia, tanto los niños como recién nacidos y gestantes también deberán considerarse un grupo de riesgo de complicaciones y mortalidad, y es necesario mantener un alto nivel de alerta. Muchas gracias por la atención y cualquier duda estaré encantado de tratar de resolver. Muchas gracias, David. Y tenemos sí alguna duda que está por aquí, que estaba desde hace un rato. Según su experiencia, el tiempo de evolución de lesión cutánea en menores de 1 año es igual que en adultos. Entonces, esa es la pregunta que tengo. Ok, sí, las presentaciones yo creo que las vamos a tener también en disponibilidad. Sí. Bueno, como voy contestando, esta es parecida, en concreto en el adulto inmunocompetente, que generalmente suele tener un curso más autolimitado que estos que comentaban, por ejemplo, VIH estadio SIDA, que es más prolongado, y en concreto nuestra experiencia es que son muy pocas lesiones, menos de 10 lesiones, con un curso en general bastante leve. Gracias, David. Para el doctor Galías hay una pregunta sobre, con respecto al ingreso de pacientes embarazadas, ¿cuáles serían las indicaciones? Me imagino. Doctor Galías, no sé si anda por ahí todavía. Sí, estoy por acá. Entonces, esa es la pregunta sobre... Me imagino que ya criterios de ingreso respondido para en privado. pacientes embarazadas, sí. Sí, los criterios, entonces tenemos los criterios obstétricos tradicionales, entonces que si tiene alguna indicación obstétrica, tanto por el sufrimiento fetal contra por el eclampsia o alguna de esas cosas, se mantienen las indicaciones. Las complicaciones esperadas que podríamos tener
que no hemos observado en este momento, como los datos son muy pocos, no hemos observado como teníamos en la viruela tradicional, una gran complicación de las mujeres embarazadas. Entonces, cuando hablábamos de la viruela tradicional, teníamos 40% de letalidad con una incidencia de pneumonite y de encefalite, que no es lo que está descrito con los pocos casos que tenemos. Entonces, nos quedamos con las complicaciones que podrían acontecer de una persona que no está ahí o no inmunodeprimida severa. Entonces, las infecciones secundarias, los acometimentos genitales extensos. Y esto es un punto muy importante porque para algunos son radicales y que dicen que la vía cesariana es siempre. Para otros, que es la posición de la OMS, de OPAS de Brasil, del Reino Unido y también de los Estados Unidos, es que si no hay infecciones genitales anales, puede hacer la vía baja. Entonces, se tiene más de eso, es complexo hoy, porque nos, como ha hablado la doctora Laila, usábamos los criterios tradicionales de la OMS para indicar internación, pero ahora tenemos el dolor apenas isolado con la proctite en un paciente, que es ahora una gran causa de internación. Entonces, de alguna forma, mantenemos las indicaciones tradicionales obstétricas, que envolve el binomio mujer, el feto, del sufrimiento, con la complejidad del acceso a los métodos de monitorización. Entonces, la realidad que vivimos, por ejemplo, en Brasil, que solamente tenemos un cardiotocógrafo en el hospital. Entonces, ¿cómo voy a poner el cardiotocógrafo en una paciente que tiene un tejido que no es plástico y cómo voy a limparlo? La misma cosa, los Dopplers que usamos, que hemos discutido eso. Vamos a comprar un Doppler específico para los casos de mujeres que internen, como somos una unidad de referencia, como un K-POX, tenemos para avaliación. O vamos a usar el antiguo PINAR para escuchar los batimientos fetal. Y el propio uso del ultrasonido, tener un aparelho de ultrasonido que no sea tan complejo al ponte con los cables para que se possa se manter isolado con el control de infección. Entonces, en síntesis, vamos a tener las indicaciones tradicionales obstétricas, los criterios de gravedad que hoy estamos cambiando. Entonces, si a paciente tenía una pneumonite, si a paciente tenía una infección secundaria, si a paciente tenía queixas anogenitales, proctíticas o orales, porque los pacientes que tienen las lesiones orales tienen muy momento la deshidratación, la dificultad de deglutición. Entonces, es una posibilidad que tenemos. Y acho que, como ya hemos visto ahora, la experiencia va a nos permitir, como he comentado, el protocolo hoy del NIADE, que ha salido el día 12 de septiembre, 2 días atrás, ellos consideran que las mujeres embarazadas entran como el brazo del estudio open label. Entonces, todas las mujeres van a usar el tecovirimat independiente del trimestre de gestación. En los Estados Unidos, pienso que probablemente, no sé, en España, tienes la posibilidad de acceso a la inmunoglobulina hiperinmune. Acá la realidad en Brasil es que no tenemos ninguna perspectiva, pero también podría ser usada en este contexto. Muchas gracias, doctor Galies. Tal vez, doctor Aguilera, una pregunta. Cuando usted presentó los casos pediátricos en España, tenía 4 menores de 5, creo, y tenía 12, y ahí hablaba de un brote asociado a una cuestión de tatuajes. ¿Era así? Efectivamente, sí. Es un brote en un centro en concreto en el sur de Andalucía que afectó a pacientes entre 13 y 20 largos años en relación
parece ser material contaminado, aunque la fuente principal no se, hasta lo que sé no se llegó a establecer, afectando en torno a unos 20 casos. De estos, pues 9 eran menores de edad. Ok, muchas gracias, doctora Aguilera. Doctora Wok, si quiere contestar en vivo la de la vacuna de sí. embarazadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Sí, la vacuna Jynneos, que es una vacuna no replicante, se puede poner en mujeres embarazadas. No hay ninguna contraindicación. La que no se puede poner es la Anquira, que la de Vaccinia, que es un virus vivo, atenuado, pero la de Jynneos no hay contraindicación para ello. Muchas gracias, doctora Wok. Si me preguntan también si las presentaciones las tendremos compartidas, respondo que sí. Y les agradezco a los presentadores si nos las pudieran compartir para que los asistentes, que fueron 274, puedan tenerlas y beneficiarse de su muy grande experiencia. No sé si alguno de los presentadores tiene alguna reflexión final. Doctora Wok, no sé si quiere usted darnos alguna reflexión final. Sí, muchas gracias. Una de las reflexiones es de que, bueno, ahorita estamos viendo un aumento de casos generalmente en Latinoamérica. Hay que seguir investigando y tener el acceso hacia la vacunación igual hacia el tratamiento, especialmente en nuestras poblaciones más vulnerables. Gracias, doctora Wok. Doctor Galíez. Como a doutora Laila ha hablado, eu acho que a principal preocupação que temos hoje com a ascensão de Brasil mantido, com Peru e Colômbia, com a situação de la periferia, las mujeres e los niños. Então, como tratar, e acho que o caso en Estados Unidos que ha trazido de la situação de Georgia, é como trabalhar com a desigualdade extrema, a questão de abordagem de monkeypox. Então, esta transición para la pobreza, la feminilización y la infantilización, tenemos que pensar conjuntamente una estrategia que tal vez no sea la misma que hemos usado para los hombres que hacen sexo con hombres de alta densidad. Este es el desafío. Gracias, doctor Galíez. Y doctora Aguilera, la última. Poco más que añadir, remarcar la necesidad de mantener la vigilancia activa en el paciente pediátrico, y es que hasta ahora no estamos teniendo muchos casos, pero sí un aumento en este colectivo posiblemente hablaría de una transmisión comunitaria más extendida, pasando de grupos más limitados como ha sido hasta ahora y afectando a la población general, lo cual sería posiblemente un escenario bastante más complejo que el visto hasta ahora. Muchas gracias. Yo quería agradecerle enormemente a los tres por sus excelentes presentaciones. Es realmente muy útil para OPS poder contar con las experiencias de varios países y las experiencias de los países donde han ocurrido los casos con anterioridad. Así que muchas gracias y esperamos poder seguir contando con su valiosa colaboración en caso que podamos hacer más seminarios, que estoy seguro lo vamos a tener. Muchas gracias, muy amables a los tres por su participación. Que tengan un buen día. Un buen día. Buen día, muchas gracias. Nos vemos. Buen día.